Hello, welcome to Estepa Te Enseña. Today we have a Let's Talk. Thank you for coming to this Let's Talk with our Master in Education. Um, well, hello Valentina Fonsel. We're waiting for hello Juan Camilo Cardoso y La Saavedra. We're waiting for this professor. This is a professor at the university. Hello Juan Esteban Moreno Yurani, and we're going to talk today about summer camps in the United States of America. So if you want more information about this topic, we'll be waiting for the professor. So hi Sammy Moreno, how are you doing? Okay, we're waiting until he comes here. And well, you can let me know if okay what's going on. Love you too, Juan Camilo. Oh, you stay in the last live. Thanks for coming. And here is our guest, Jonathan. Well, professor. Okay, so let's wait a little bit. I already sent him the invitation. Hello, Vanessa Salazar. How are you? Hey, Jonathan. How's Hello. everything? Oh, it's a pleasure to see you again. How Thank you have very you much. been? Thank you very much Long time no see for you. having It me. has been like 1 year, I think. Uh-huh. Uh, okay. Well, tell me, how was your day today? It was great, thank you. I only have I one class, so it was pretty easy for me. kind of relaxing day. Exactly. That's pretty awesome. I had well a relaxing day, not at all, but yeah, compared to the other days. Well, for the ones who are arriving today, we have an interview with this amazing teacher. He's a professor at the university. He's an awesome colleague, and I really admire you. So I'm so happy to that you accepted this invitation. So please introduce yourself. Okay, hi. For those who don't know who I am, my name is Jonathan Vasquez Guarnizo. I'm an English language professor in the School of Languages at the UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, here in Tunja, Boyacá. And I don't know, that's me, pretty much. Oh, that's awesome. So, well, to those people who are connecting, thank you so much for being here. Thanks for the community. And well, we're going to switch to Spanish, right? De verdad, gracias por haber aceptado esta invitación. Me encanta verte aquí. Para quienes no saben, ella había estado la primera vez el año pasado presentando su libro. ¿Cómo te ha ido después de todos estos estudios? Eh, Bien, bien, eso gracias. también, pues, todas las presentaciones que has hecho de tu libro y pues también en la universidad, ¿qué tal va todo? Bien, bien, va muy bien, gracias a Dios. El libro fue un éxito, afortunadamente. Estoy muy contento porque es un libro que se puede trabajar en las licenciaturas, especialmente en el enfoque del diseño de materiales, que es lo que me apasiona en el momento. Ay, qué bonito. Pues me encanta que volvamos a reunirnos. Como te dije ese día, bienvenido siempre. Y pues bueno, Gracias. acá volvimos a hablar, pero esta vez con un tema que es los campamentos de verano, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo quiero, antes de que nos cuentes de los campamentos de verano, que nos cuentes un poco más de ti, cómo ha sido tu recorrido con el inglés, para Ok. quienes no saben pues, cómo ha sido todo este Am, proceso. ok. Am, Bueno, yo soy licenciado en inglés de la Universidad de la Amazonía, soy graduado en el 2015, después de eso, en el 2018 empecé mi maestría, soy magíster en docencia de idiomas de la UPTC
Y en el 2000, en la pandemia, decidí hacer otra maestría y soy también magíster en educación con énfasis en didáctica del inglés de la Universidad Externado de Colombia. Mi proceso con el inglés, pues básicamente empezó mucho antes de mi licenciatura. Siempre me ha apasionado el inglés. Recuerdo mucho, pues de joven, estar envuelto mucho en la música. Yo siento que aprendí inglés a través de la música. Y después de eso empecé mi proceso de formación y ahora estoy acá. Súper, por acá te están escribiendo, profe, eres increíble, el mejor en fonética que conocí en la UPTC, qué lindo. Oye, muchas personas aquí apoyando, veo que pues ahí te están mandando corazoncitos, súper. Gracias, Recuerden gracias. que en cualquier momento nos pueden dejar su mensaje en los comentarios, ahí los estaremos leyendo. Y bueno, cuéntanos. ¿Cómo fue? Porque tengo entendido que tú tuviste la oportunidad de ir a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? Un saludito para Blair, que nos está haciendo así. Silvana también nos manda emojis. Y Marian, a ellos Bueno, pues todos presentes. mi El mejor proceso profesor de toda la básicamente, carrera. Gracias, bueno, Juana. mi proceso básicamente empezó, como lo dije, en la universidad y tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos a un campamento de verano cuando estaba en cuarto semestre de mi carrera. Para ese, para ese momento, en cuarto semestre, debo decir que, digamos que mis habilidades del inglés, o yo sentía en ese momento que era bueno, pero por alguna razón había algo que, que me impedía hablar en inglés. Sentía mucho miedo de expresarme, digamos que todo se contraía y como que todo lo pensaba, pero no lo hablaba. Entonces se dio la oportunidad de viajar al extranjero y opté por la opción de un campamento de verano. Y créeme que desde el primer momento cambió mi vida. Sonará mucho a cliché o sonará algo que todo el mundo lo dice, pero honestamente, después de yo viajar a Estados Unidos, siento que no solo mi perspectiva del mundo cambió, sino también como que crecí internamente. Entonces, por eso ahora trato mucho de que mis estudiantes también tengan la posibilidad de viajar, que vean y conozcan todo lo que involucra estar en Estados Unidos. Exacto. Algo que me encanta no es que estés recomendando el campamento de verano simplemente porque piensas que es bueno, sino porque sabes que es bueno, que marca un antes y un después de esa experiencia. Correcto. ¿Cómo fue en ese momento tu proceso para hacer el campamento de verano? Bueno, eso fue en el 2012, tengo que decir, tenía 18 años apenas había sacado la cédula, pero siento que a pesar de que viajé muy joven, fue una oportunidad que fue un antes y un después, honestamente, porque después de ese proceso, digamos que tuve la oportunidad de volver más veces. De hecho, al mismo campamento. De hecho, viajé 7 años al mismo campamento. Viajé en el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Ah, 2017. te quedó gustando. En el Súper. 2018 no me dieron permiso en mi trabajo, entonces no pude ir, pero en el 2019 Es que volví. no vamos a decir dónde trabajamos en ese momento. Hay Pero gente mira que no que, colabora. pero algo que quiero resaltar es el hecho de tener la oportunidad de estar en el extranjero. No es simplemente el hecho, porque muchas personas lo ven así, muchas personas sienten como que ir al extranjero es a ganar dinero, a hacernos multimillonarios. No, digamos que un programa de intercambio No, cultural es nuestro primer paso a entender un poco más de las culturas, a estar en este contexto, porque obviamente es algo totalmente ajeno a lo que nosotros vivimos. La realidad colombiana es muy diferente a la realidad norteamericana y no solo esto, porque yo siempre lo digo, no es el hecho de viajar al programa que yo promociono,
es el hecho de tener cualquier intercambio cultural, ¿sí? Que este es uno de tantos, pero solamente el hecho de poder estar en un contexto en donde tu mente se adapte a tener que hablar en inglés, es el primer paso. Oye, súper, por aquí Leire estaba diciendo que queremos, por acá Juan te está diciendo extraña a la familia Vázquez. Y pues, de todas maneras, qué tan viable es estar viajando a estos campamentos de verano? Tú que has tenido la oportunidad de viajar a diferentes campamentos. Bueno, yo siempre le digo, lo primero que les digo a mis estudiantes es eh, tratar de aprovechar el día a día, tratar de vivir el día a día, porque claramente estar en un contexto de estos implica muchas cosas, principalmente la parte emocional, porque desraigarnos de nuestro núcleo, desraigarnos de el sentir que mi mamá, mi papá, mi familia, mi hermana, mi núcleo cercano ya no está presente y me tengo que adaptar a un contexto en donde sí o sí voy a ir a trabajar, pero voy a estar viviendo, conviviendo con demás personas. Es difícil, es realmente difícil. Y más cuando uno es tan joven. Cuando yo viajé tenía 18 años y honestamente el primer año a mí me dio muy duro, honestamente. Eh, pero digamos que de alguna forma eso ayuda a la parte humana, que es lo que yo más recomiendo, ¿sí? Un intercambio cultural siempre va a permitir que crezcas como persona y ya cada uno se enfoca en su profesión. Tengo la fortuna de enseñar en una licenciatura en lenguas y pues obviamente para mis estudiantes es muy provechoso estar envuelto en este contexto y poder desarrollarse. Claro, es que también es bonito que pues ya tienes no solo la experiencia, sino las personas a las que puedes guiar para que también vivan de esta oportunidad. Claro que Entonces, sí. bueno, vamos a contar, bueno, cómo es el programa que estás patrocinando. Ah, no, mentiras, patrocinando, no, pero sí promocionando. Eh, dice que ahorita, el último que sé que ahí le damos el summer camp. Ah, no. Como fuera. Eh, Pero sí, ¿cómo es el proceso para viajar para nuestro próximo Summer Camp? Que tengo entendido que es para el próximo año, ¿verdad? Correcto, entonces uno siempre se demora un año, el proceso siempre es largo. Y es largo porque el proceso debe hacerse bien. Es decir, yo siempre le digo a mis estudiantes, no es el hecho de viajar por viajar, sino es el hecho de hacer un proceso realmente satisfactorio y que sea con tiempo, despacio, paso a paso, para no estar a los afanes. Entonces, el primer paso, o bueno, hago un paréntesis aquí, y es el hecho de aclarar que no estoy promocionando bueno, de hecho sí vamos a hablar en uno en particular, pero no hay muchas posibilidades más. Yo recomiendo este porque es el programa o el que conozco, con el que he viajado, con el que sé que es seguro, con el que sé que todo es legal, todo es bien, no hay ningún tipo de inconvenientes en el papeleo, etcétera, etcétera. Pero aclaro que aquí no vas a rifar nada, aquí no estoy No, ganando y que dinero con esto. no es publicidad o política pagada ni nada No por es el ninguna, estilo, porque ahorita hay exacto. campañas y todo el cuento, no es eso. No es eso, Simplemente es, es simplemente ajá, es contar una, para que las demás personas, si de pronto se llegan a interesar, pues puedan tener esta oportunidad. exacto, Entonces, entonces, valga la ah, aclaración. Ah, entonces el proceso básicamente es un campamento de verano, es un summer camp. Y nosotros en Colombia no tenemos esa cultura de los campamentos. Lo más cercano, no sé si de pronto tú has tenido la experiencia, pero lo más cercano que yo pude lograr de un campamento era como unas vacaciones recreativas, donde ah, digamos que los papás llevaban a los hijos y de alguna forma estaban allá, se divertían, paseaban, etcétera. Un summer camp es básicamente lo mismo, solamente que en Estados Unidos,
En Estados Unidos, sí. Entonces, un summer camp implica que no es en la ciudad, es en un campamento donde usualmente es apartado de la zona central de la ciudad, porque usualmente un campamento pues implica que tengamos que estar en el ambiente natural, en otras palabras, pues alrededor del bosque, los lagos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Yo solamente quiero aclarar para que de pronto nos contextualicemos un poquito qué es un summer camp. No sé si de pronto los que nos están mirando y los futuros que nos van a mirar, porque supongo que vas a guardar el live, eh, un Sí. contexto más cercano será la película de Juego de Gemelas. No sé si de pronto la Ah, hemos sí. observado, donde A está mí me da risa exactamente. porque tú me dijiste ahorita que sí había tenido la oportunidad. Lo más cercano a un campamento fue a mis 7 años de los Boy Scouts. Yo era una Ajá. Boy Scout, bueno, una Girl Scout. Entonces ellos hacen campamentos, pero es porque tú estás metido en un grupo así. Pero Ok. si uno no está inmerso, Sí, pues no hace parte de estos no, ajá, no lo campamentos. conoce, no lo conoce. Entonces, lo más cercano podríamos relacionarlo con la película Juego de Gemelas, es básicamente exactamente lo mismo, pero digamos que ya hablando de qué se hace en un campamento, pues hay diferentes posiciones de trabajo. Entonces, quiero empezar por ese lado, clarificando qué es lo que vamos a ir a hacer. Eh, Dependiendo del perfil de cada persona, hay diferentes tipos de trabajo. El primer trabajo, que usualmente es el más pedido, se llama support staff y es el staff que nosotros conocemos aquí en Colombia, el staff que usualmente tiene atrás en las camisas, en los conciertos, que son las personas que están tras bambalinas de un evento. En este caso no es un evento, en este caso es un campamento. Por ende, digamos que un support staff apoya toda la parte logística, pero la logística en un campamento se reduce a los trabajos de oficios varios o servicios generales que conocemos nosotros en Colombia. ¿Cuáles son esos oficios varios? Pues básicamente son, número uno, la cocina. Por lo general muchas personas van a esta posición y entiéndase cocina como las personas que colaboran lavando los platos, las personas que le ayudan al chef a cocinar o las personas que sirven la comida en el campamento. Como un campamento son tantas personas, se necesita que haya alguien que sirva la comida. Y esta comida se sirve a través de unos buffets. Y esa persona es la encargada de verificar que toda la comida esté bien y es la persona que entrega la comida. Esa es la posición como que más pedida. También teniendo en cuenta que muchas personas en Colombia han tenido la experiencia de trabajar en un restaurante o siendo mesero, mesera, Mm. etcétera, etcétera. Es como lo más cercano, ¿no? Hay otra posición que se llama housekeeping, que son las personas de limpieza, son las personas que de alguna u otra forma contribuyen en el campamento tras bambalinas en en el aseo de las cabañas. Hay otra posición que se llama security guard, que son las personas que cuidan la entrada, controlan quién Mm. entra, quién no entra, ¿Como eh, guardias? como un celador o un guardia aquí en Colombia, básicamente. Hay otra posición Mm. que se llama maintenance, que son las personas de mantenimiento, son las personas que se encargan de cortar el césped, de recoger las basuras, etcétera, etcétera. Estas posiciones, si te das cuenta, giran en torno a un trabajo más físico, un trabajo más de yo tener que disponer de mi Fuerza. cuerpo para, exacto, de fuerza. Eh, Blade nos está preguntando que por qué la de buffet es la más pedida, la de cocina. La cocina es la más pedida porque usualmente es la posición con la que de pronto tenemos más experiencia. Y lo reitero, muchas de las personas que aplican por primera vez, digamos que su primer trabajo de entrada siempre ha sido como ser mesero o mesera o trabajar en un restaurante ayudando, etcétera, etcétera. Es lo más cercano que podemos conocer de un trabajo que se relaciona tanto aquí como allá. Ok. Y bueno, digamos de quién depende el trabajo. ¿La persona que va elige su trabajo o le asignan un trabajo según sus habilidades? Sí, entonces el proceso básicamente se desarrolla de la misma manera. Entonces,
dicen, ¿se pueden pedir o se asignan al azar? No, cada uno cada uno escoge su posición. Si yo me siento más cómodo en la cocina, yo aplico a la cocina. Si yo no me siento cómodo con la cocina, aplico a otra de las posiciones, ¿sí? No es como que el campamento sí o sí te obliga a trabajar en tal cosa, no. Uno crea un Pero perfil sí que o sí ya lo tienes que voy a explicar. trabajar. O sea, no es como que vas a ir solo a estar Ah, allí. exacto, exacto. Ajá. Ok. Bueno, esa es la, Dale, y la, la, la- tienes, o sea, esos trabajos se desarrollan durante todo pues todo el campamento, Correcto. Es la posición donde, bueno, también depende. Hay muchos o tú campamentos que puedes lo que cambiar. hacen es, Digamos, sí, ya me depende, aburrí, y depende, cambias. depende. Hay unos campamentos que son un poco más flexibles y tratan de que el personal esté en constante rotación, pero son muy pocos, la verdad, honestamente. Si tú aplicas para la cocina, usualmente siempre estarás en la cocina, ¿sí? Ok. Y, o sea, ¿hay un pago por eso o Sí. realmente pues hay No, como como es un pasantías? trabajo, como es un trabajo, claramente hay una remuneración, pero déjame explico algo. Ese es el primer programa que se llama Support Staff. Vuelvo y reitero, son personas que aplican porque de pronto tienen una facilidad a este tipo de trabajos un poco más físicos. Pero hay otro programa que se llama Camp Counselor, que es la figura de un consejero. Nosotros en Colombia no tenemos esa figura, pero básicamente es la persona encargada de cuidar a los niños en el campamento. Aquí se trabaja 24/7 en el contexto y digamos que no es tan tras bambalinas como en el primer programa, sino que aquí la producción o todo lo que tiene que ver con la interacción con los niños es mucho más evidente. Entonces, para este programa, usualmente yo lo que recomiendo, y siempre se lo he dicho a mis estudiantes, es tratar de aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque si bien el primer programa nos permite trabajar un poco más físicamente, el segundo trabajo no es tan físico, sino es un poco más digamos que emocional, mental, porque sí o sí tú vas a estar directamente cuidando a los niños. ¿Eso qué implica? Eso implica que tú te conviertes en el papá o la mamá del niño. Eso implica que de alguna Ah, forma tu mentalidad ok. tiene que transformarse en pro de ayudarle al niño, ¿sí? De cierto Es modo, un... tú terminas apadrinando allí Exacto, a exacto, los... exacto. Por acá, María, chicos, es muy similar a Acampados, la serie de Disney. Exacto, exacto. Es muy parecido porque exactamente toma lugar en un campamento. Ok, si no se la han visto, Entonces, acá nosotros hablando de Juego de Gemelas, Acampados, ahí entran a una plataforma por si no se han visto la serie o la película, vean cómo es. Oye, súper. ¿Y por lo menos cuánto tiempo uno puede estar allá? bueno, entonces las dos posiciones, llámese support staff o camp counselor, funcionan exactamente igual. Ya depende de cada personaje o de cada persona, perdón, por cuál le gustaría trabajar un poco más. Hay unos requisitos que me gustaría aclarar primero, porque Están haciendo varias preguntas. Macab dice el pago varía según el cargo que se elija. Nicolás dice necesidades especiales. Ela Saavedra es una experiencia súper genial. María dice una preparación previa antes de que lleguen los niños. ujú. Bueno, entonces, está hablando de los requisitos. Ya respondo las preguntas, pero déjame aclarar algo. Para cada programa hay ciertos requisitos. No es como que yo quiera ir o tenga la intención de aplicar alguno de los dos, pero si no cumplo con los requisitos, pues infortunadamente no hay esa posibilidad. ¿Listo? Para el primer programa es un poco más flexible, teniendo en cuenta que de alguna u otra forma nuestro contexto gira en torno al trabajo físico, ¿sí? Entonces, para este requisito, o para este programa, perdón, hay unos requisitos. Número uno, ser mayor de edad en Colombia, es decir, más de 18 años, 18 años cumplidos. Máxima edad, 28 años.
Ah, ya no Re- aplico. Ah. Máxima de 28 porque son Sí. así. Ah. ¿Por qué es así? Y lo aclaro porque muchas personas me preguntan exactamente lo mismo. Porque este programa se hizo o su propósito fundamental es para promover el intercambio cultural en estudiantes de pregrado. Y Ah. usualmente, cuando ya tenemos más de 28, pues espera que ya tengamos una carrera. Entonces, como que se trata de que los estudiantes tengan esa posibilidad. ¿Listo? Ah, con razón. Ah, ya todo tiene sentido. Ah, porque Bueno, entonces, requisito número uno, dicen, ser pues si mayor uno de ya edad. tiene una carrera, uno ya viaja por uno mismo. Ah, Exacto. sí. Y por acá entonces sí empezamos a contestar preguntas. ¿El pago varía según el cargo que se elija? Espérame, termino de decir los Ah, requisitos y luego respondo a ok, las preguntas, dale. ¿listo? Entonces, el primer requisito es ser mayor de edad en Colombia. El segundo Mayor de edad. requisito, el segundo requisito es ser estudiante universitario de cualquier carrera. No necesariamente tiene que ser de licenciatura en lenguas extranjeras o lenguas modernas o llámese de cualquier nombre. No necesariamente tiene que ser de esas carreras, puede ser cualquier otra carrera, pero el requisito número tres es que su nivel de inglés sea intermedio. ¿Qué significa? Que conozca del inglés, que sepa desenvolverse, que si hay una entrevista o hay algún tipo de comunicación en inglés, se pueda desenvolver bien. Eh, si te das cuenta, es un poco más flexible en la posibilidad que abre a cualquier tipo de carrera, ¿sí? Yo he tenido estudiantes de química, de ingeniería, de cualquier otro, de biología también tuve una vez, que he ayudado a viajar. La única manera sería o cumplir con los requisitos. Para el segundo programa, que es Camp Counselor, sí es un poco más duro por el mismo hecho de que tenemos que estar 24/7 en un contexto. Entonces, el primer requisito para el segundo programa es ser mayor de edad, máximo 28 años también. Si ya tenemos 29, no es posible viajar. Y el segundo requisito es que su nivel de inglés sea avanzado. En este segundo programa no es necesario ser estudiante universitario. Es decir, que si tú quisieras viajar, por lo menos lo podrías hacer, ¿sí? No necesariamente tenemos que estar inscritos a alguna carrera y esa es la posibilidad que abre este segundo programa a no solamente estudiantes de licenciatura, sino a cualquier otra persona que de alguna forma ha tenido ese proceso de aprendizaje en inglés. ¿Es un poco más complejo pasar a este programa? Sí, porque vamos a estar inmersos 24/7 en un contexto en inglés. Usualmente todo el personal en este segundo programa es internacional, es decir, viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de Irlanda, etcétera, etcétera. Muchas personas son internacionales. ¿Eso qué implica? Pues que de alguna forma yo me tengo que desenvolver en inglés sí o sí. Esos son los dos requisitos, Mm, ¿listo? Entonces, ahora sí empiezo a responder las preguntas. Decían, el pago. sí, El pago. acá dice el pago varía según el cargo que se elija. No, el pago varía dependiendo del campamento. Usualmente cuando aplicamos por primera vez, lo mínimo que se va a recibir por el trabajo son $1,800 por todo el tiempo que se va a estar en el campamento. Eso es lo mínimo. Es decir, que puedo yo tener un poco más. ¿De qué depende? Depende del campamento. Hay campamentos que pagan un poco más, ¿sí? He tenido estudiantes que la primera vez han ganado 2,000 o 2,300 o hasta 2,500. Siento que es un poco más, no de suerte, pero sí de lo que nosotros somos. Es decir, de lo que yo puedo mostrar como persona en mi perfil, de ese crecimiento que hemos tenido a lo largo de la vida. Y si yo he tenido la oportunidad de tener tal experiencia o tal trabajo o tengo tal certificado, pues eso me hace un poco más llamativo a la hora de mostrarme como persona que quiere ir a trabajar a Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué otra pregunta?
todavía? Ya se me Nicolás perdieron. dijo necesidades especiales. Ah, ya. Ah, Nico es una persona que acaba de llegar, o no sé si ya llegó, no recuerdo. Estuvo trabajando en un campamento de necesidades especiales y entonces hago aquí el paréntesis porque hay diferentes tipos de campamento. Lo acabo de aclarar. Ujú. De acuerdo al campamento, pues así mismo es el pago. El campamento con necesidades especiales, hay un bono que también depende del campamento. Hay unos campamentos que pagan $100, otros 50, otros 200. ¿Por qué? Porque el trabajo con este tipo de población implica otras condiciones. Trabajar con una persona que tenga alguna condición, ya sea cognitiva o motriz, pues es un poco más complejo y por eso digamos que el pago se ve un poco más remunerado. Y requiere más tiempo y más conocimiento incluso. Exacto. Entonces este es un tipo de campamento, el que dice Nico. Pero hay otro tipo de campamentos. Hay campamentos religiosos, hay campamentos de teatro, hay campamentos deportivos de varios deportes, deportivos de un solo deporte. Hay campamentos, yo los llamo todoterreno, que hay de todo lo, es decir, deportes, drama, música, arte, cocina, etcétera, etcétera. Um, y está el campamento de Special Needs. Ah, súper. Ella dice, es una experiencia súper genial. Y María nos pregunta, ¿existe una preparación previa antes de que lleguen los niños? Exacto. Cada campamento usualmente toma 1 o 2 semanas para hacer un training, una preparación antes, también dependiendo del campamento, ¿no? Pero usualmente es 1 o 2 semanas las que se demoran en preparar, porque ellos entienden que son personas internacionales, que tal vez no han tenido la experiencia de qué es un campamento, y pues esta es su primera vez en una inmersión de estas. Entonces, usualmente sí lo que hacen es preparar en qué sentido, en mirar qué se hace, qué no se hace, qué se puede decir, qué no se puede decir, qué actividades podemos jugar con los niños o en sí conocer el campamento como tal. Sí, porque precisamente Pau nos pregunta, ¿y qué actividades se hacen con los niños? Ajá, dependiendo del campamento. Entonces, eh, dice Andrés, nosotros teníamos la Zero Week, te dan un montón de información. Sí, usualmente, pues en la primera, o bueno, en este caso la semana cero, pues es donde te informan y te cuentan y te dan toda la información del campamento. Usualmente sí es mucha información, y más cuando vamos por primera vez porque no conocemos absolutamente nada. Pero sí, entonces, ¿cuál era la pregunta que se me olvidó? Perdón. Dijo ¿Qué nosotros, actividades? ¿Sí? ¿Qué actividades se ¿qué hacen en un actividades? Sí. campamento? Ujú. Bueno, pues, ¿qué actividades se hacen? Depende del campamento. Ejemplo, en un O sea, pero con campamento, los sí, niños. con los niños, en un campamento multitask, que es el que yo usualmente promociono, pues se hace de todo, ¿sí? ¿Por qué se hace de todo? Porque hay diferentes tipos de actividades. Ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, cuando yo estaba en el campamento, nos levantábamos y teníamos 3 actividades en la mañana. Usualmente siempre hay una actividad en el agua, porque es verano, hace bastante calor. Entonces, digamos que nos levantábamos y hacíamos tenis, luego hacíamos piscina y luego hacíamos, ah, no sé, cocina. Luego en la tarde teníamos otras 3 actividades y hacíamos, no sé, fútbol, hacíamos lacrosse, que es un deporte nuevo, o bueno, no nuevo, bueno, que solo existe allá, y hacíamos el lago, ¿sí? Y el otro día otras actividades. ¿Qué otras actividades? Jugábamos, no sé, golf, jugábamos art and craft y luego nos íbamos a piscina. Y en la tarde otras 3 actividades y usualmente se rotaban. Pero asumo, porque no he tenido la experiencia, pero asumo si en un campamento de fútbol, pues solo se puede jugar a fútbol. En un campamento deportivo de varios deportes, pues se intercalan en los deportes. Entonces, digamos que en la mañana, no sé, van a jugar baloncesto y en la tarde fútbol y así sucesivamente. Lo mismo con campamentos de teatro.
asumo, porque no he tenido la experiencia, pero asumo que pues se desarrollan un poco más la parte artística de cada estudiante, ¿no? En un campamento de Special Needs, no sé, de pronto Nico nos puede ayudar acá, o alguien que haya tenido la experiencia y que esté conectado, pero usualmente con las personas de Special Needs se trata de que todas las personas por igual tengan la posibilidad de divertirse. Quiero que entendamos que la esencia del campamento es que las personas que se llaman campers, que son los niños que están ahí, pues vivan ese día a día, que se diviertan en el campamento, ¿sí? Por eso yo lo llamo como unas vacaciones recreativas, que eso es lo que usualmente nosotros tenemos acá en Colombia, ¿sí? Por acá Pau dice, en ese multitareas, como que diriges la clase. No, no son clases, no son clases, son actividades, es decir, les voy a contar mi experiencia. Yo me levantaba, me bañaba, levantaba a mis niños, etcétera, etcétera, todo lo que es el aseo. Y en los 3 periodos que les comento, mi rol siempre es cuidar a los niños. Entonces, digamos que en el primer periodo teníamos baloncesto. Entonces nos íbamos para la cancha de baloncesto y lo que hacíamos era jugar con los niños. Usualmente, esas son las primeras semanas, usualmente uno juega con ellos, es decir, uno se empapa con ellos, juega baloncesto con ellos. Y ya al finalizar de las semanas, ya son entre ellos, usualmente ya es más entre ellos, y uno lo que hace es cuidar. ¿Cuidar de qué? Cuidar de que si se caen, pues hay que tener cuidado con ellos, hay que llevarlos a la enfermería, de que todos estén jugando, de que si hay alguna persona que de pronto no se sienta como con con el humor de querer jugar, pues uno está ahí acompañándolo, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con cada actividad. Si nos desplazamos a, no sé, Art and Craft, que es algo que los niños aman mucho, que son hacer unas manillitas o camisas, pues la idea es estar ahí con ellos, ¿sí? Por acá Silvana dice Arts and Craft, canoeing, pool, talent show, etc. Ujú. Y Santiago dice, hi teacher Jonathan, you're the best. Y gracias a Sí. quienes siguen aquí conectados, dice Myron en Katy, ahí Specialist Counselors son quienes dirigen las actividades del campo. Sí, O sea, eso me ustedes no faltó aclarar. crean como tal, o sea, quienes van no crean como tal las actividades, ya las actividades están establecidas, ustedes guían a las personas para que participen de ellas y cuidan que no les pase algo. Voy a aclarar aquí porque Andrés ya acá hace el comentario. Él estuvo en una posición aparte que se llama specialist. Los specialists son las personas que dirigen la actividad. En el caso de Andrés, él estuvo haciendo skateboarding, que es una nueva posición, yo nunca la había visto, él fue el primero de mis estudiantes en desarrollar esta actividad y él sí se encargaba de enseñar o de dirigir más bien la actividad. En el caso de baloncesto, ejemplo, en el caso de baloncesto, pues hay una persona que nos dirige, que es la persona encargada de manejar, controlar, enseñarnos cómo se hace, como ejemplo, recuerdo mucho cuando jugué por primera vez lacrosse, que es como un bate o un palo, bueno, no sé, con una pelota, pues yo no conocía eso y está la persona que nos enseña a jugar y es la persona que dirige. Ah, ok. Él dice que, Andrew dice, en mi camp yo hacía skateboarding, pero esa sola actividad. Sin embargo, en mi free period podía ir a las otras actividades, también había trips. Uh-huh. Y dice Philps, yo quiero ir a uno de esos, ¿cómo se hace? Bueno, entonces, Bueno, ¿cómo es sí, el ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es proceso? el proceso? Ahora que ya conocemos qué implica, qué es un campamento, qué posiciones hay, qué puedo ir a hacer, qué no puedo ir a hacer, pues ¿cómo es el proceso? El proceso es con la agencia que yo trabajo, porque cada agencia es totalmente diferente. Sí, dice, eh, Marianela dice, cada campamento es diferente. Sí, hay tipos de campamento, por eso es bueno aclarar. Cada campamento tiene una dinámica diferente. Por lo menos en mi campamento en el que yo estaba, siempre teníamos los mismos niños. Yo siempre tuve, desde el día uno, tuve a cargo 6, 7 niños hasta el finalizar. Hay otros campamentos que manejan varios tiempos. Entonces hay campamentos donde están 3 semanas unos niños
y luego se van y luego llegan otros niños, ¿sí? No sé, Marianela, si nos puedes contar cómo fue tu experiencia, sería bueno mirar cómo se trabaja allá también, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es el Ah, proceso? súper. ¿Cómo es el Ujú. proceso? Inicialmente hay unos filtros. Hay unos filtros para saber quién es la persona y tratar al máximo de que esa persona esté en el campamento ideal, ¿sí? Porque la idea no es forzar a una persona a estar en un lugar donde no se sienta cómodo. Por eso los filtros, pues es bueno tenerlos para así mismo saber cómo es la persona, cómo es su personalidad, cómo se maneja ante el público, etcétera, etcétera. Entonces, los filtros son los siguientes. El primer filtro es una entrevista. Es una entrevista en español. Es una entrevista virtual en la cual quieren conocer a la persona, quieren saber cómo se desenvuelve, quiénes son sus familiares, de dónde viene, pues porque recibimos personas de toda parte, de toda Colombia, ¿sí? Entonces, cómo es su cultura, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué está estudiando, cómo conoció el programa, por qué quiere ir a Estados Unidos, por qué este programa y no otro, etcétera, etcétera. Es algo más informal, digámoslo así, pero de alguna forma esa charla nos da a conocer un poco más de la perspectiva de cómo es esa persona. Ejemplo, en este live que estamos haciendo, ¿sí? Muchas personas dirán, el profe es tal forma o tú te manejas de tal forma. Eso es básicamente lo que buscan las personas que entrevistan. Analizan el perfil. Exacto, analizan el perfil. Después de esa entrevista virtual en español, hay otra entrevista. Esa entrevista es en inglés y esa es la entrevista que da el pase a aplicar al programa, ¿sí? Esa entrevista tiene un costo de 100.000 pesos, es virtual, es en inglés y básicamente, dependiendo del programa, así mismo son el tipo de preguntas. No es lo mismo aplicar a Support Staff que Chem Counselor, son totalmente diferentes. Vuelvo, insisto, el primer programa es un poco más de trabajo físico y el segundo programa es un poco más de trabajo mental, emocional, digámoslo así. Entonces, las preguntas que se enfocan al primer programa de Support Staff van más a la experiencia que han tenido en la posición, ¿sí? Entonces, si estoy interesado en trabajar en la cocina, pues muy seguramente nos van a preguntar, tell me about your experience in the kitchen, si aplicó en la cocina, ¿sí? Entonces, no sé, la persona empieza a contar. Obviamente, hay otro tipo de preguntas más personales, como, no sé, mm, what are you studying? What semester are you in? Why do you want to travel to the United States? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Son como más preguntas de personales. Si vamos a aplicar al segundo programa de Camp Counselor, las preguntas pues toman otro rumbo. ¿Por qué? Pues porque básicamente quieren conocer cómo son las personas ante una situación de cuidar. Tengamos en cuenta que lo que vamos a ir a hacer es cuidar niños, ¿sí? Entonces, Sí. no sé, por lo general son casos hipotéticos como ¿qué harías en caso de tal cosa? ¿Qué harías en caso de que un niño se raspe o se caiga y se le salga sangre? Entonces son preguntas, obviamente todo en inglés, porque recordemos que estamos midiendo el nivel de inglés, pero así mismo se enfoca la entrevista. Cuando ya nos dan el sí, eh, viene el proceso de buscar un campamento. Entonces aquí hablemos un poco de costos y hablemos del siguiente paso. Entonces el siguiente paso es crear el perfil o actualizar el perfil, porque básicamente ya tenemos un perfil. Entonces, actualizar el perfil. ¿Qué es actualizar el perfil? Mostrar todo lo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Experiencia, qué nos gusta, qué no nos gusta, las habilidades que podemos llegar a manejar, tener, etcétera, etcétera. Esa es como nuestra hoja de vida ante una persona que está contratando, ¿sí? Entonces, cuando yo ya termino de crear ese perfil, me llegan ofertas. Y aquí es la ventaja de aplicar con tiempo y no dejarlo todo para lo último. Si yo aplico ahora, por eso dije al inicio del live, toma alrededor de un Sí. año. Si yo aplico ahora para viajar en junio, tendría la posibilidad de yo escoger mi campamento. Yo he tenido estudiantes que han tenido hasta 5 opciones de campamento, también dependiendo del perfil, ¿no? He tenido estudiantes que han tenido 3, he tenido estudiantes que han tenido 2, he tenido estudiantes que han tenido solo una opción. Entonces, ¿qué sucede
cuando dejo todo para lo último. Muchas de las Y ya veces no hay más opciones. solamente llega una opción y es la opción que me toca, ¿sí? Entonces, si yo aplico desde ahora, Sí, pues tendría la posibilidad de escoger. Escoger en sentido de qué? Pues de pago, diría yo principalmente, pero muchos de mis estudiantes se van también por la ciudad. Ejemplo, no es lo mismo tener un contrato, no sé, voy a decir algo loco acá, un contrato de $2,000 en New York que tener un contrato de 1,800 en Boston, ¿sí? Entonces muchos de los estudiantes decían, no, pues mi sueño siempre ha sido ir a New York, entonces pues escogen el de New York. O no, este campamento me va a pagar más, ya sea en la Conchinchina, pues me voy para allá, ¿sí? Eso es más algo personal. Cuando yo ya tengo la oferta y cuando yo ya sé qué campamento o a qué campamento quiero ir, se firma un contrato. Así sí, como en Colombia, si tú tienes un trabajo legal, tú firmas un contrato donde a ti te dicen qué vas a hacer, cuánto te van a pagar, dónde queda, reglas, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando tú firmas el contrato, empieza todo el papeleo que hace la agencia desde Estados Unidos hasta Colombia. Hago un paréntesis y hablamos de precios. Porque hasta el 31 de agosto, es decir, hasta el próximo jueves, hasta el próximo jueves hay un valor, ¿sí? Y ese valor depende. ¿Por qué depende? Porque sube. Y sube porque es más difícil para la agencia conseguir un campamento de ya para allá, ¿sí? Entonces, hasta el 31 de agosto, el programa vale 1,890,000 pesos. Después de agosto hasta octubre, el valor sube a 2,160,000. Y después de octubre, antes de diciembre, vale 2,400,000. Y después de diciembre, ya sube a 2,700,000. ¿Por qué? Y hago la aclaración de nuevo. Pues porque es más difícil conseguir campamento con menos tiempo de anticipación. ¿Listo? claro. Bueno, sigo. Cuando ya tenemos un contrato y ya sabemos para dónde vamos a ir, viene lo que es la visa. Pero para tener la visa hay que tener pasaporte. Las personas que no tienen pasaporte, pues lo recomendable siempre será conseguir el pasaporte con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque ahora, pues no sé si han dado cuenta en las noticias, con tener la cita en la gobernación, que es usualmente donde se saca el pasaporte, pues es algo complejo y también depende de mucho de la ciudad, ¿sí? En Bogotá es mucho más fácil, pero aquí en Tunja, donde yo me encuentro, pues digamos que es un poco más complejo. Muchos de mis estudiantes les ha tocado ir hasta las 5 de la mañana a conseguir un turno. Entonces, digamos que para mí lo principal siempre será conseguir el pasaporte primero. ¿Listo? Después de eso, cuando yo ya tengo mi pasaporte, entonces viene la visa. Si yo hago todo con tiempo, usualmente la visa viene en febrero, máximo marzo. Y cuando yo ya tengo la visa, vienen los tiquetes. Entonces, digamos, si sumamos todo, si hablamos en qué necesito, sería 100,000 pesos de la entrevista. Luego viene el programa, que también depende. Digamos que tengamos el dinero ya y aplicamos con lo más barato, que es 1,890,000. Luego viene el pasaporte, que usualmente está entre 280 o 300,000 pesos, también depende de la ciudad. Luego viene la visa, que la visa cuesta $185. Y si lo hacemos a lo que está el dólar, aproximadamente son 800,000 pesos. Y luego ya viene lo que es los tiquetes, que los tiquetes depende del campamento donde esté. No es lo mismo comprar Bogotá-New York, que son muchos más vuelos comerciales, que comprar Bogotá-Montana, que tuve un estudiante en Montana, o Claro. Bogotá-Washington, que es el caso de Nico y de Silvana, que les tocó en Washington, pero no Washington, D.C., sino Washington, Washington, que queda súper arriba. Entonces, es un poco más costoso. Si hacemos un presupuesto de cuánto es la inversión, aproximadamente son 6 millones, máximo 7 millones. Ya depende también de la persona. Hay otras personas que invierten hasta 8, pero no De son que, 6 7 sí, millones de de que ya para lo que dan allá. con anticipación, pues más, Exacto, más económico. exacto. Ajá. Entonces, si sumamos todo, la inversión son casi 7 millones de pesos. Pero no necesitamos los 7 millones de ya para allá. Lo primero que necesitamos son los 100,000 pesos para la entrevista. Pasar la entrevista
vista y luego a pagar el programa, dependiendo de los tiempos, ¿sí? Luego ya viene el pasaporte, luego ya viene la visa y luego ya vienen los tiquetes. Ese es el Y me proceso. imagino que no ponen tanto problema para la visa ya cuando se tiene pues el contrato, ya se tiene Exacto, como todo el orden, entonces pues ellos simplemente es verificar que los documentos y todo esté en orden para que puedan viajar. correcto. Oye, pero Quiero hacer qué aquí una chévere, y tú aclaración. dices que, o sea, antes del campamento más o menos con cuánta anticipación ya se sabe que sí, definitivamente ya todo listo. Exacto. ¿Como en marzo? Si cumplimos ¿Marzo, con los abril? requisitos, si cumplimos con los Digamos, si se requisitos, empieza a hacer ahorita en agosto, ya en marzo o en abril ya estaría sí, ajá, como todo bien. ajá, correcto. Ah, súper. ¿Y cómo hacen, digamos, todo empezó acá porque pues tú nos has estado hablando y de verdad gracias por pues compartirnos pues no solo las experiencias sino la información, porque mira que muchas personas quizás quieren hacer todo este tipo de viajes y experiencias nuevas, pero como no tienen la información, pues no se arriesgan. Entonces, Ujú. digamos, ¿cómo pueden hacer para empezar el trámite? ¿Se deben contactar contigo o hay alguna agencia en específico? Bueno, para los que están en Tunja, eh, es- yo los puedo asesorar, pero las personas que están en Tunja, digamos que también los podría asesorar, solamente que es mucho más trabajo. Pero por lo general todo lo podemos hacer autónomamente. Entonces, si se quieren arriesgar en este programa, si toman la decisión de decir, este programa me gusta, porque hay muchos, este es uno de tantos. Entonces, está la página que es www.camp de campamento, leaders de líderes.com. Repito, Bien. www.campleaders.com. En la página se encuentra toda la información que acabo de decir, los precios, qué se hace, qué no se hace, etcétera, etcétera. Y hay una opción que dice Apply Now. Es un botoncito verde donde yo le doy clic ahí y me bota a mi perfil. Creamos el perfil y todo se hace a través de la plataforma. Pero si estamos en Tunja, conmigo, con mucho gusto, yo los puedo ayudar. Ay, súper, ahí lo escribí, no sé si me quedó bien. Leaders.com. Sí, sí. www.camleaders.com. Ujú. Sí, sí, por acá están preguntando, Vanessa, ¿puedo iniciar mi proceso ahora si mi pasaporte me lo entregan en noviembre? Buena pregunta. Sí puedes iniciar tu proceso ahora, teniendo en cuenta que hasta noviembre lo vas a entregar. Ten en cuenta que tú viajas hasta junio, entonces todavía no hay problema por eso. No es necesario tener el pasaporte en físico para poder aplicar. Si ya Sí, tienes la tenerlo cita, vigente porque hay gente que lo tiene ya, pero se le va a vencer próximamente, pues estar ajá. pendiente de tenerlo. Ujú. Dice, ¿cuánto paga el programa si se recupera lo invertido? Buena pregunta, porque este es uno de los programas en donde sí se recupera lo invertido. Eh, Como mínimo, el programa y el campamento te paga a ti $1,800, como mínimo. Es decir, de ahí para abajo no hay, no, el campamento no te puede pagar menos. Vuelvo y digo, he tenido estudiantes que han tenido la oportunidad de ganar 2,000 la primera vez, 2,500 la primera vez. ¿De qué depende? Depende del campamento. Entonces, digamos que lo hacemos por lo más bajito, que son 1,800. 1,800 Sí. a lo que está el dólar hoy son casi 7 millones. Es decir, que sí se recupera lo invertido. No hay ganancia como tal y por eso aclaro y vuelvo y tomo mis palabras del Económico, inicio. porque la ganancia que van a tener en cuanto a nivel Exacto, personal y exacto. No crecimiento, es un pues va a ser programa para muchísimo. ir a hacernos millonarios, es un programa en el cual yo voy a tener una experiencia en el extranjero, voy a pasear, conocer, divertirme. Mm, Dice Vanessa, yo gané 2,000 la primera vez, ¿ves? Entonces digamos que Gracias, depende Vanessa mucho. Salazar. Y ya por ahí también nos había contado una experiencia Sí, ya la leemos, ya que la ella leemos. había estado en un campamento judío, que había sido genial. Ya la leemos. Entonces, si nos damos cuenta, sí se recupera la inversión. Quiero hacer un paréntesis aquí, ¿por qué? Porque cuando viajamos por segunda vez, o tercera, o cuarta, o las veces que queramos más, pero usualmente la primera vez, este es el rango
porque hay un fee, hay un impuesto que hay que pagar y lo paga la agencia por ser la primera vez que viajamos con J1, que es la visa, a un campamento. Cuando viajamos por segunda vez, usualmente también depende del programa. Si es support staff, como es un trabajo más físico, se gana un poco más, casi el doble. He tenido estudiantes que la segunda vez que han viajado como support staff han ganado casi 3.500. Y las personas que viajan por segunda vez en Camp Counselor usualmente ganan 2.500 como máximo, ¿sí? Entonces, claro, la inversión la segunda vez, tercera o cuarta, pues es mucho más porque casi es el doble de lo que se gana al inicio. Pero es la misma inversión. Es la misma inversión, es decir, el proceso es exactamente igual, solamente que la segunda vez el campamento ya te paga más a ti. Ah, por lo que tienes esa experiencia en campamento. Exacto, también. Ah, qué súper. Oye, genial. Entonces, si quieren las personas empezar ya el proceso, tienen hasta el 31 de agosto para iniciarlo. Lo pueden empezar por la página que nos dice. Exacto. Y si están en Tunja, pueden hablar contigo o te pueden contactar por Instagram. Sí, sí. Listo, entonces quienes quieran también, pues Jonathan es con JH, Jonathan BG. Y la primera vez se pagaron 2.000 y me dieron un bono de $600. También te devuelven lo que pagas de taxes, como retornar me pagaron $1.000 más. Y Angie nos dice que yo leí que hay 30 días para viajar gratis, ¿es verdad? ¿Se pueden a Sí, otras ciudades? sí, buena pregunta. Porque este programa tiene la ventaja de que después de que se nos vence la visa, tenemos un periodo de gracia de 30 días. Ejemplo, usualmente la visa se vence en agosto 15 porque es la fecha donde los campamentos usualmente terminan. Tendríamos hasta septiembre 15, aun cuando la visa ha expirado, para continuar en Estados Unidos. Haciendo que, pues ya cada uno depende, muchos viajan, De sus pasean, disfrutan. intereses y sus Exacto. objetivos. Ujú. Que Dani nos escribe, yo ya inicié el proceso y mañana tengo la entrevista. Una pregunta, ¿cuáles son las preguntas de la primera encuesta en español? Oye, felicitaciones, pues esperamos que te vaya súper bien. Claro que sí. ¿Alguna Ah, recomendación para esa entrevista? sí, yo siempre, mi recomendación número uno siempre será, no tratemos de ser alguien que no somos, porque exactamente es un doble filo para nosotros. Si nos mostramos de tal forma que no somos, pues la persona que nos está entrevistando va a decir, ah, esta persona es de tal forma, o funcionaría mejor para tal campamento. Siempre mi consejo será, muéstrate como eres, muéstrate si eres tímida, no muestres algo que no eres. Si eres extrovertida, eso da mucho más puntos. Y siempre tratar de tener una muy buena actitud, ¿sí? Recuerda que la primera entrevista es un poco más amigable, es en español, quieren conocerte, quieren saber quién eres tú, cómo convives, qué haces, qué no haces, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces siempre será mejor mostrarnos como realmente somos. Sí, no hay necesidad de fingir o aparentar. Ay, oye, qué súper. Pues nada, yo creo que por ahora hasta ahí dejaríamos la entrevista. Este en vivo me encantó porque dice muchas gracias por la información, gracias a ti por contarnos, gracias a todos los que se conectaron y también a quienes hicieron interacción de este en vivo. De verdad, gracias por pues transmitir este tipo de posibilidades para personas que no solo están aprendiendo inglés, sino que también quieren vivir nuevas experiencias. Y me gustaría, y tú sabes que me gusta cerrar con un mensaje para los estudiantes que están aprendiendo inglés y quieren vivir esta experiencia, y otro mensaje para los profes que también están enseñando inglés y cómo pueden a través de estas experiencias mejorar la calidad de vida de sus estudiantes. Claro. Ah, yo siempre trato de decirles que eso es una oportunidad única. No todos tienen la posibilidad de estar en el extranjero y siento que el hecho
vivir o convivir en un contexto de estos trae muchos beneficios personales y laborales también. Entonces, mi consejo o mis palabras de despedida siempre será a animarnos a tomar este tipo de retos en la vida, que sí son complejos, sí son difíciles, sí son retadores. Hay muchos días en donde nos vamos a sentir mal, donde nos vamos a sentir bajoneados porque extrañamos muchas cosas, pero hay otros días en donde nos vamos a sentir mucho más enérgicos, alegres, vamos a apreciar mucho más lo que es el momento y esas son las experiencias que realmente marcan el corazón y la vida. Entonces, siempre mi consejo será animémonos a vivir la experiencia y aprovechar el momento. Ay, oye, muchísimas gracias, qué lindo. Por acá, Ela, una última pregunta, que si por segunda vez hay que hacer el mismo proceso que se hizo la primera vez. Buena pregunta. ¿Qué pasa cuando ya volvemos? Entonces, primero, pues ya no tenemos que sacar el pasaporte, nos ahorramos ese dinero porque ya lo tenemos. Recordemos que el pasaporte tiene vigencia de 10 años, entonces no hay necesidad. Número dos, el programa es exactamente lo mismo, es decir, como tú ya tienes el perfil creado, entonces lo que haces es simplemente seguir los pasos. Muchos de los estudiantes ya tienen ese contacto en el campamento, pues porque ya acaban de llegar. Entonces no necesitamos buscarles un campamento. Entonces en ese sentido como que todo el proceso se ahorra y hay un bono que el campamento te da por volver. Andrés nos decía, a él le dieron $1,000, que es increíble, no conocía ese campamento, por volver, ¿sí? Entonces ya muchos de los estudiantes, y por eso yo también opté siempre por ir al mismo campamento. Entonces el proceso es exactamente lo mismo, es en la misma página, solamente que ya es diferente en el hecho de que no te conseguimos un campamento porque ya lo tienes, a menos de que quieras ir a otro campamento, pero ese primer contacto ya se hace directamente con el campamento te da el contrato, tú ya lo tienes, y el proceso es mucho más fácil y rápido, porque ya nos evitamos todos los meses de buscarte campamento. La visa es exactamente lo mismo, se paga exactamente lo mismo, sino que ya es mucho más ágil. Ah, bueno, genial. Bueno, esperamos que toda esta información les sea de utilidad. Recuerden que si ustedes no van a viajar, pero conocen a alguien que tenga todas las ganas de hacerlo, pueden compartir ese live. También va a quedar guardado y va a quedar en YouTube. Entonces, por ahí más tarde, el profe Jonathan y yo les estaremos pues publicando el link para que si quieren volverlo a ver o si alguna duda quedó, allí nos dejen en sus comentarios pues cualquier duda que tengan. Con mucho gusto les vamos a ayudar. Profe Jonathan, de verdad, gracias por asistir nuevamente a este en vivo. Espero que cuando quieras difundir alguna información importante para nuestros estudiantes, aquí estás. Tú siempre me has encantado por como el amor que enseñas, o sea, eso se transmite. Uno sabe cuando alguien es buen profesor, aun cuando yo nunca haya estado en una clase tuya, así que te felicito por esa labor que estás haciendo, por ese amor que le imprimes a este trabajo que hace que no sea un trabajo del todo, y que, mira, ahí se ve reflejado en todas las personas que se conectaron hoy con nosotros y también estuvieron muy activas. Así que gracias a todos los que se conectaron, gracias Ela, Belga, Diego, Natalia, que están ahí dejando sus corazoncitos. Laura, un abrazo para todos quienes se quedaron hasta este momento y bueno, hasta una próxima oportunidad. See you next Claro que time. sí, muchas gracias. Gracias a ti. See you. Bye.